interesante. Y creo que esta es la primera vez que estoy compartiendo el aire con mi buen amigo JC Bermúdez, que se acaba de terminar, así que estoy muy contento por eso. Claro que sí, abogado. Abogado, diferente. Saludos, abogado Giovanni Pereira. ¿Sabe que hola, Giovanni, ¿cómo estás? El abogado, el alcalde JC Bermúdez, en una ocasión que lo tuvimos al aire, dijo que usted había sido o era profesor también de una de sus hijas y que había estado también en la escuela con usted. Es verídico lo que dice Juan Carlos. Es un individuo que yo aprecio mucho, no solo a él, pero a su familia. Tiene una familia espectacular, unas hijas increíbles, y es un buen alcalde porque en su casa tiene a 3 mujeres, su esposa y 3 hijas, cada una tan buena como la otra. Así es. Qué bueno. Muy bueno eso, abogado. Bueno, abogado, le vamos a exponer un caso de un oyente que literalmente le voy a leer lo que nos escribió. Dice así: hola, tengo una pregunta. Alquilo un apartamento y yo en ese momento era la única que vivía en dicha propiedad, pero ahora están viviendo conmigo mi hermana, mi mamá y mi tía. El propietario se enteró y quiere sacarme del apartamento. ¿Él puede hacer eso? Bueno, la respuesta a esa pregunta no está bien clara, porque como una inquilina tiene que tener un contrato con el dueño de la propiedad para su estancia. Okay. Entonces, estos contratos usualmente rigen quiénes y cuántos pueden estar y vivir en una vivencia así. Entonces, si dice que ella estaba contratando para una persona y ahora tiene varias personas, está en incumplimiento. Si no dice nada y está cumpliendo con la palabra del contrato, entonces el dueño no tiene el mismo derecho, pero tenemos que tomar en consideración lo siguiente. Los dueños se preocupan obviamente por quién va a estar habitando, no porque ellos tienen la potestad durante ese tiempo, pero quién habita y cuántos habitan es algo que se tiene que tomar en consideración para el mantenimiento del lugar, para ver cuál van a ser los problemas que van a tener. Y obviamente mientras más personas vayan viviendo en un lugar, más probabilidad va a haber que ocurra un incidente o un accidente, y el dueño es posible que pueda ser acusado por un incumplimiento. Así que esto no es una pregunta fácil, pero el primer lugar donde se tiene que mirar es el contrato ese de que dicta la relación entre el dueño y el inquilino. Bueno, abogado, yo creo que estas situaciones que se están presentando son ahora un poco más comunes con tanta inmigración que estamos teniendo, sobre todo lo que es el sur de la Florida y nuestro condado de Miami-Dade, donde muchos estudios pues también han dicho que ha aumentado hasta 4 veces más los estudiantes migrantes en el sur de la Florida que llegan de Cuba y Venezuela, y esto también lo estamos viendo en esta crisis de vivienda que estamos teniendo en el condado de Miami-Dade. Pero, abogado, en el término legal, ¿cuál es la recomendación que usted le da tanto al inquilino como al propietario cuando obviamente van a tener este contrato y que tengan de alguna manera los términos y condiciones claros? Porque pueden surgir estas situaciones que de pronto ni siquiera la inquilina había leído el contrato y sí tiene el derecho de pronto el propietario de sacarla de la propiedad. Lo más importante que yo he aprendido por el tiempo en que he ejercido es que lo más importante en una relación de contrato, de compañía y de cualquier cosa es la comunicación. El inquilino en esta respuesta dice que el dueño se enteró, no que yo le informé. Correcto. Y entonces cuando el dueño se entera y no se le informa,
puede reaccionar en una manera completamente distinta, como reaccionaría si hubiera quizás ido y le hubiera dicho: yo tengo esta familia, ellos quieren residir aquí, cómo nosotros nos podemos acoplar, cómo nosotros podemos cumplir. Y es posible que el dueño en esa situación, habiendo solicitado la oportunidad, pueda decir: no hay ninguna dificultad, siempre y cuando el mantenimiento y no sé qué. Pero cuando el dueño se entera de sorpresa, entonces usualmente, como una persona normal, va a decir: ¿y cuáles otras cosas estarán ocurriendo a cual todavía no me he enterado? Y entonces no existe la comunicación y puede haber otras cosas que me pueden dañar a mí en el futuro. Y cuando un dueño tiene una propiedad, lo que nosotros nos olvidamos es que el dueño vive de esos ingresos, vive de esa propiedad, igual que cuando nosotros estamos empleados por alguien y nos pagan. Bueno, hay muchas personas que estos son los únicos ingresos que tienen, y entonces tenemos que tomar eso en consideración. Y también la humanidad de ser honestos nos ayudaría muchísimo. En este caso yo no estoy culpando a la inquilina, porque probablemente ella pensó: si yo le digo esto a él me va a decir que no y no me va a permitir que estas personas vivan aquí. Entonces, hasta cierto punto se ha creado esa realidad. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, abogado. Y antes de irnos, ¿dónde nos podemos comunicar con usted para este tipo de asesoramiento legal? Bueno, se pueden comunicar conmigo en el número telefónico 305-216-0312. Yo mismo le respondo, y si tiene alguna inquietud o alguna pregunta, estoy más de contento de platicar con ellos y ver si hay resolución normal o si hay necesidad de una intervención legal. Excelente. Bueno, abogado, nuevamente muchas gracias y le deseamos excelente tarde. Un gran placer estar con ustedes. Gracias, bonito. Hasta luego. Nuestros oyentes que nos están preguntando por el número del abogado, nuevamente es el 305-216-0312. Y recuerde que invertir en el asesoramiento legal de un abogado no es perder su dinero, sino simplemente invertir en su tranquilidad, como lo hemos dicho en cada ocasión, no solamente en este caso como expuso el inquilino, sino en cualquier situación legal de inmigración, en un caso criminal, en cualquier tipo de situación que usted esté pasando, vaya y consúltelo con un abogado. Fíjate, Wendy, en referencia a eso, ¿no? A veces que el inquilino cree que al ocultarlo va a ser mejor, porque si no le puede hacer un incremento en la renta. Correcto. Los dueños normalmente lo que andan buscando es la parte económica. O sea, uno como inquilino hay que ponerse en la parte del inquilino también, que el inquilino piensa que si yo le voy a notificar al propietario, pues me puede hacer un incremento. Pero está la otra parte, que es la balanza, ¿no? Si el dueño, como decía el abogado, piensa que le van a destruir el apartamento, lo primero que hace es tomar una decisión. Y el problema es que en este momento la mayoría de los dueños están tomando decisiones porque ven que por todos lados hay incremento de renta. Correcto. Donde quiera, y lo más práctico es que tú votes al inquilino. Déjame explicarte. Por ejemplo, hay una ordenanza que existe en Hialeah, que existe creo que en el condado también, que si tú le vas a incrementar, en el condado creo que es arriba del 5%, o si le vas a incrementar el 10%, que es en Hialeah, tú tienes que darle una notificación de un promedio de 60 días. Lo más práctico es votar al inquilino. Lo más práctico es que le digas al inquilino: te tienes que ir, porque el inquilino nuevo no vas a tener que decirle que le vas a dar 60 días para incrementarle. O sea que el dueño está buscando la manera más correcta para sacar a la persona y traer inquilinos que le puedan pagar un poco más por el arrendamiento de la propiedad. Creo que hay que ser un poquito más la parte de los dueños, ¿no? En la parte de esto. Y es muy bueno que nosotros traigamos este tipo de información, porque la comunidad se está informando de la parte correcta, no es un chisme. Porque a veces que tú le puedes decir:
entre las amistades, ¿no? Ahí no te pueden sacar porque ahí tiene un año de contrato, y el año de contrato se te vence hasta dentro de 4 meses, dentro de 5 meses, y no puede hacer ningún movimiento. El dueño puede hacer el movimiento que él desee, siempre y cuando vaya con la legalidad, que tiene que ir contra el inquilino. Acuérdate que el propietario es el que tiene, como dicen vulgarmente, el sartén por el mango. Así es. Bueno, y hablando de